libre soy. Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos, libre soy, libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino, y a mi vida da sentido. Tuyo soy, vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino, y a mi vida da sentido. Tuyo soy, eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino, y a mi vida da sentido. Tuyo soy, vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Vamos hoy a cantar, que nuestro corazón cante una nueva canción. Hola, un saludo a todos los líderes, varones, mujeres, jóvenes. Siempre será para mí motivo de alegría, de gozo reunirme con ustedes a través de este medio, poder compartir la palabra, que esa palabra sea bendición, sea una palabra que nos ayude a valorar, a entender los buenos propósitos de Dios para nuestra vida. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Mateo capítulo 12, del versículo 46 al versículo 50. Voy a leer, dice así la palabra. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. El tema para esta semana es familia terrenal y familia espiritual. Y quiero hacer una aclaración antes de empezar. No es familia terrenal contra familia espiritual, ¿verdad? No es oposición, sino es inclusión. Familia terrenal y familia espiritual. El propósito de esta enseñanza de Jesús no es menospreciar a nuestra familia terrenal. No debemos cometer ese error ni caer en ese pecado de discriminar, de menospreciar, de hablar mal, de repudiar a nuestra familia terrenal. Más bien, él aprovecha la ocasión. En el libro de Lucas dice, la misma historia, que su familia no pudieron acercarse a él, no porque no querían, ni porque lo querían sacar de donde estaba predicando, sino dice que a causa de la multitud era tanta la gente que ellos, por más que querían acercarse, no podían, porque la misma gente formaba una barrera que les impidió llegar a Jesús. Entonces, él aprovecha la ocasión para revelarnos una verdad espiritual, que si nosotros podemos entender esa verdad espiritual,
Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos de saber que además de una familia terrenal que Dios nos dio, también tenemos una familia espiritual. Entonces vamos a entrar al tema. En primer lugar quiero compartir los versículos 46 y 47. Dice: y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Cada uno de nosotros nace en el seno de una familia. Todos nosotros, sin excepción, nacemos en el seno de una familia. Con una mamá que nos lleva en el vientre los 9 meses hasta el nacimiento. Con un padre que está ahí. Bueno, sé que algunos han vivido la triste experiencia de ser criados solo por su mamá, pero tenemos una familia. En este caso, solo se menciona a la madre de Jesús y a sus hermanos. Los estudiosos bíblicos suponen, como no se menciona más a José en los evangelios ni en el libro de Hechos, supone que él ya había muerto cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Su padre terrenal, José, ya había fallecido y solo se menciona a su madre y sus hermanos. Entonces Jesús tuvo un papá, tuvo una mamá. Jesús tuvo hermanos. En Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3, cuando Jesús llega a Nazaret a predicar, Nazaret fue el lugar donde él creció. Después de Egipto, que estuvo unos años en Egipto, regresan a Jerusalén y ya no se quedan en Jerusalén, sino se van a vivir a Nazaret. Y ahí Jesús pasó su infancia, gran parte de su infancia, parte de su adolescencia, lo pasó en Nazaret. Así que Nazaret era un lugar donde podemos decir que él era oriundo, él era nativo de ahí de Nazaret. Y todo el mundo lo conocía. Y vean lo que dice Marcos 6, 2 y 3, dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí se menciona gran parte de la familia terrenal de Jesús. Otra vez no se menciona a su papá José, quizá ya había muerto, pero dice que él es el carpintero. Sabemos que José fue de oficio carpintero y Jesús también aprendió la carpintería bajo la tutela de su padre terrenal. Entonces ellos conocieron a su padre José. Ellos sabían de su mamá María. También mencionan los nombres de algunos de sus hermanos: Jacobo, José, Judas y de Simón. Y también mencionan sus hermanas, aunque no menciona el nombre de sus hermanas, pero indudablemente que Jesús tuvo hermanas. Así que Jesús creció en el seno de una familia, con su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas. Él creció, él desarrolló en el seno de ese hogar. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia. Con esa familia nos une un lazo de sangre. Un lazo de sangre. Y ese lazo de sangre nos da una historia común. Un mismo padre, una misma madre, un lugar donde crecimos. Creo que tú y yo tenemos recuerdos muy claros de nuestra infancia. Yo recuerdo bien parte de historias de mi infancia, allí con mi papá, mi mamá, mis vecinos, mis primos, las aventuras que vivimos, los lugares que recorrimos, la travesura que hicimos. Entonces, todos nosotros pertenecemos a una familia, tenemos lazos en común con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros abuelos. De verdad, tenemos muchas anécdotas, muchas historias. Cuando visito a mi familia en la ciudad de Cancún, luego nos sentamos a la mesa, mi papá, mi mamá, mis hermanas, y invariablemente surgen las historias. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas tal cosa? ¿Recuerdas? Y bueno, podemos tardar horas
recordando cosas, contando anécdotas, vivencias, tanto buenas como malas, que vivimos. Ciertamente tenemos una historia en común. Muchas cosas nos unen, además del lazo de sangre. Muchas veces llegamos a tener conflictos o malos entendidos con nuestra familia terrenal. Jesús no fue la excepción. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús tuvo que lidiar con esa situación desagradable de que sus hermanos de sangre, de carne, no creían que él fuera el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos, pues, estaban familiarizados con Jesús, habían pasado mucho tiempo, muchas aventuras, muchas anécdotas, tenían tanto en común que para ellos decir, bueno, es cierto que habla muy bonito, es cierto que ha hecho cosas milagrosas, pero de que sea el Salvador, de que sea el Mesías, el Libertador, no. Entonces ellos no creían que él era el enviado de Dios, no aceptaban que él era el Salvador prometido desde la antigüedad por los profetas. Entonces Jesús tuvo que enfrentar ese rechazo, tuvo que enfrentar esa oposición. Sus propios hermanos no creían que él era el Hijo de Dios enviado a redimir a la humanidad. En Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21, dice algo todavía mucho más intenso en la relación de Jesús con su familia. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Fíjese, aquí ya narra una situación mucho más desagradable. Si de por sí que no creyeran en él era incómodo para Jesús, en esta ocasión su familia vino pensando que él estaba fuera de sí, que había perdido la cordura, que estaba delirando, que ya, como decimos nosotros, se le había aflojado un tornillo, ¿verdad? Entonces ellos vinieron, dice, cuando venían para tomarle. Esa palabra se oye como suave, ¿verdad? Para prenderle, pero realmente es como vinieron como a arrestarle, no venían como para, vamos a agarrarlo a la fuerza, quiero o no lo vamos a agarrar, y si tenemos que amarrarlo, lo amarramos, y si nos tenemos que llevar así, obligadamente, así lo vamos a hacer. O sea, la actitud de la familia, de sus hermanos era, bueno, nuestro hermanito ya se salió de control, él ya necesita ayuda, y vamos a agarrarlo y lo vamos a traer a la casa, lo vamos a encerrar, vamos a ver que ya no siga en ese delirio, en esa locura que tiene. Entonces, para Jesús, como ser humano, también al haber sentido dolor, tristeza, al haber sido un motivo de aflicción, el que sus hermanos tuvieran esa opinión de él, el que sus hermanos se comportaran así con él. Entonces, creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido conflictos con alguien de la familia, que sucedió algo que nos lastimó, quizás pasó algún malentendido, quizás hubo alguna circunstancia que provocó ofensa, que provocó rechazo, burla, etc. Y muchos están resentidos contra sus familiares, sus hermanos o sus padres. Yo he hablado con personas que su corazón rechaza a su familia, que tienen amargura, que tienen enojo acumulado, que tienen molestia en su corazón por
contra su familia por las circunstancias que han vivido con su familia. Es verdad que nuestra familia no es perfecta, es verdad que a veces suceden cosas que nos lastiman profundamente, porque mientras más amamos a alguien, mientras más cercano estamos con esa persona, nos puede lastimar mucho más. Y ese fue el caso de Jesús. Entonces, hay familias que están divididas, hay hermanos que tienen años que no se hablan, hay hijos o padres que como si no existieran, ¿verdad? Hay padres que le han dicho a sus hijos, para mí estás muerto, ya no tengo hijo o ya no tengo hija. Y bueno, eso, muchas familias están quebrantadas, muchas familias están muy lejanas y eso es algo triste, eso es algo lamentable, porque el plan de Dios, el propósito de Dios al ponernos en una familia no es que discutamos, que peleamos, que nos ofendamos, sino es tener un entorno que nos sustente, que nos proteja, un entorno donde podamos ayudarnos mutuamente, un entorno donde podamos sentir el amor y la aceptación. Pero tristemente el pecado ha dividido, ha separado, ha desintegrado a muchas familias. Entonces Jesús vivió parte de esta situación. Sin embargo, la buena noticia es que la gracia de Dios puede restaurar los lazos familiares. Y aunque vemos que la actitud de los hermanos de Jesús era que no creían en Él y que pensaban que estaba medio loco, en algún punto del ministerio de Jesús, la Biblia no menciona en qué momento, pero la Biblia sí nos deja saber con claridad que en algún punto del ministerio de Jesús sus hermanos cambiaron de opinión, sus hermanos tuvieron una revelación de quién era realmente Jesucristo. Y miren lo que dice Hechos capítulo 1, 13 y 14, dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos, que eran los 11 apóstoles, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y escuchen, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Mire qué hermosa noticia, ¿verdad? Me da alegría al leer esto, que en algún punto del ministerio de Jesús, sus hermanos tuvieron la revelación que Jesús no solo era su hermano carnal, sino que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y ellos en algún punto, ellos depositaron su fe, su confianza, ellos recibieron esa revelación y se volvieron discípulos de Cristo. Ya no solo era su hermano, sino ahora era su Salvador, su Redentor, su Libertador. Qué hermoso cuadro, ¿verdad? Que en esos, porque eran 120 los que estaban en el aposento alto. Entre esos 120 se encontraba la mamá de Jesús, María, y se encontraban los hermanos de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos también fueron bautizados. Tanto la mamá de Jesús como los hermanos de Jesús recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se levantaron para predicar el Evangelio, para extender el reino de Dios. Entonces, qué inmensa alegría y gozo saber que esa familia se restauró. Que esa familia que había estado desintegrada o dividida llegó a unirse en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No solo menciona este pasaje la familia de Jesús. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice así, está hablando el apóstol Pablo, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. Entonces aquí Pablo está diciendo, miren, pues nosotros también tendremos derecho de tener una esposa que ande con nosotros predicando. Y menciona, dice, los otros apóstoles
andan, sus esposas los acompañan en la predicación del Evangelio. A Pedro, su esposa, la acompaña en la predicación del Evangelio. Pero dice, también los hermanos del Señor. O sea, que también ellos, los hermanos de Jesús, como les leí hace un momento, algunos de los nombres de los hermanos de Jesús es Jacobo, José, Judas y Simón. Por lo menos 4 hermanos se mencionan en la Biblia. Dice que esos 4 hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y ellos también fueron a predicar. No solo ellos, las esposas de ellos también les acompañaban en esos viajes de predicación. Entonces podemos ver cómo al convertirse los hermanos se convirtieron, sus esposas se convirtieron, sus familias, y entonces toda la familia extendida vino a ser discípulo de Cristo. Por eso le digo que es maravilloso lo que pasó en la familia de Jesús y cómo llegaron a estar unidos, no solo como por lazos de sangre, sino por lazos espirituales. Uno de sus hermanos de Jesús, Jacobo, llegó a convertirse en uno de los líderes más importantes del cristianismo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Pablo está hablando. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, dice, escuche, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese pasaje es interesante porque ahí Pablo dice, yo visité a las 2 personas a los 2 líderes más influyentes de la iglesia de ese momento. Dice, a uno de los líderes con el que estuve y pasé 15 días platicando, fue con el apóstol Pedro. Dice, yo estuve con él. Pero dice, no vi a ni un otro de los apóstoles. Dice, pero vi a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces pone en el mismo nivel de autoridad, de influencia, tanto a Pedro, que era del grupo de 12 apóstoles, como a Jacobo, que era el hermano de sangre de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque no solamente creyeron en Cristo, no solamente sus esposas creyeron en Cristo, sirvieron a Dios como familia, sino que uno de ellos, Jacobo, llegó a ser uno de los líderes de mayor influencia, de mayor testimonio, de mayor autoridad en la iglesia que estaba iniciando. Entonces, es una historia de redención, ¿verdad? De cómo esa familia que había estado dividida se unió, de cómo ellos tomaron el legado espiritual y cómo ellos, cuando Jesús partió al cielo después de su resurrección, ellos tomaron la estafeta y corrieron, ya no solo porque era su hermano, sino porque era su Señor, su Salvador y su Redentor. Así que creo que cada uno de nosotros debe de orar, debe de insistir vez tras vez para que su familia de sangre pueda ser alcanzada, pueda ser redimida por Cristo. Y yo les animo, si ustedes tienen familia, tienen hermanos, hermanas, tiene gente muy apreciada que no conoce a Jesucristo, creo que el anhelo de Dios y el anhelo tuyo, el anhelo de tu corazón debe de ser que ellos también conozcan a Jesús, que ellos también entreguen su vida al servicio de Jesucristo. Dios anhela que toda la familia pueda ser salva. Por eso Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Y así que hoy estamos en un periodo de oración y de ayuno por 21 días y estamos orando por nuestros seres queridos. Estamos orando por aquellas personas de nuestra familia que necesitan conocer a Jesucristo. Y qué mejor que uno que es parte de la familia, qué mejor que alguien que lo aprecia, que lo estima, alguien con el que ha convivido mucho tiempo, sea el instrumento de Dios para alcanzar, para tocar esas vidas y esos corazones. Así que yo les animo a todos ustedes a orar y ayunar
por su familia. Mire el testimonio de la familia de Cristo, ¿verdad? Que al principio estaban renuentes, al principio eran incrédulos, pero mire ahora, todos servían a Cristo y ahora uno de ellos era un líder muy, muy importante, muy destacado de ese tiempo. Así que qué bendición tan grande, qué alegría, qué gozo poder ver que la familia terrenal de Jesús fue redimida, fue rescatada y sirvieron a Dios de todo corazón. Que ese será el propósito tuyo y mío en ese tiempo. Que aquellas personas de mi familia que aún faltan por ser alcanzados en este tiempo, Dios pueda tocar y transformar su vida y su corazón. Si hay que llamar a alguien, si hay que reconciliarnos con alguien, si hay que acercarnos a alguien, tenemos que hacerlo. Esa es nuestra tarea, ser ese instrumento para traer reconciliación, para traer restauración, para traer la salvación a nuestra familia terrenal. Lo segundo que quiero destacar de esta historia es que al nacer del Espíritu pasamos a ser parte de una familia espiritual, de la familia de Dios. Mire lo que dice el versículo 48 al 50 de Mateo 12. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. El nacimiento terrenal, cuando nacemos del vientre de nuestra mamá, nos llegamos a una familia terrenal, a un papá, a hermanos, a hermanas, a tíos, a primos, abuelos, etc. Pero el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, nos da una familia espiritual. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Escuchen, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahí destaca los dos tipos de nacimiento, el carnal o el terrenal y el espiritual. Dice que el primer nacimiento es el resultado de la pasión o del esfuerzo o iniciativa humana. Y el segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. Eso solo Dios, solo Jesucristo nos puede hacer nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Escuche. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. En la Reina Valera dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La Nueva Traducción Viviente dice que el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual solo lo puede producir el Espíritu Santo. Así que por eso Jesús dice que nosotros tenemos que experimentar un nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu Santo. Dios sopla su espíritu de vida sobre nosotros y entonces tenemos una nueva naturaleza. Esa naturaleza no la heredamos de nuestros padres. Pablo dice que el primer hombre que es terrenal es Adán. Y nosotros heredamos la naturaleza terrenal de Adán, la naturaleza pecaminosa. Pero dice, pero el segundo hombre que es Jesús, Él es espiritual y Él nos hereda de su naturaleza espiritual. Así que ahora, a través del nuevo nacimiento, tenemos una familia espiritual.
Tenemos una naturaleza espiritual, algo nuevo ha ocurrido en nuestra vida. Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La señal de que hemos nacido de nuevo es nuestra disposición para obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Porque ahora esa naturaleza espiritual que recibí es una naturaleza que quiere obedecer, que quiere seguir, que quiere servir en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados o dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque ahora tenemos ese deseo de obedecer a Dios. No es a la fuerza, no es una imposición. Y eso es lo que muchas veces la gente dice: es que si vas en esa iglesia, ahí te van a obligar a esto, te van a prohibir esto, ahí ya no vas a poder hacer aquello. O sea, la gente del mundo lo ve como que aquí se les obliga, que se les amenaza, que les impone, que se les fuerza a hacer las cosas. Pero la señal del nuevo nacimiento no es que alguien te obligue, que lo hagas a la fuerza, que lo hagas ni modo, ya no me tengo otra, sino es un deseo de tu corazón. Tú deseas obedecer, tú deseas servir, tú deseas hacer la voluntad del Padre, y esa es la señal de que ha nacido de nuevo. En cambio, una persona que dice que ha nacido de nuevo, pero no quiere obedecer a Dios, se niega a seguir la voluntad de Dios, pues realmente creo que no ha experimentado el nuevo nacimiento, solo tiene una religión. Ya hemos hablado de eso muchas veces, pero es importante destacar esa diferencia, ¿verdad? Entonces eso es. Y ahora podemos obedecer la voluntad de Dios de buena voluntad. Ahora, por ese nuevo nacimiento, somos parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19, dice así: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que antes del nuevo nacimiento, antes de entregar nuestra vida a Jesús, éramos extranjeros. Esta palabra extranjero quiere decir extraños, desconocidos o forasteros. Una persona que venga de otro país a México es un extranjero, es decir, es un extraño, es un desconocido, es un forastero. Es una persona que no tiene los privilegios de la ciudadanía mexicana. No puede andar con libertad en el país porque es un extranjero. Y dice que antes del nuevo nacimiento éramos advenedizos, y esa palabra es, estábamos exiliados, éramos peregrinos, o sea, no pertenecíamos a esa familia, éramos ajenos a la familia de Dios. Dice, pero ahora a través de Cristo, a través de que podemos depositar nuestra fe en Cristo, ahora somos conciudadanos, y esa palabra conciudadano quiere decir nativo del mismo pueblo, ¿sí? Por ejemplo, yo nací aquí en Lerma, Campeche. Yo soy nativo de Lerma. ¿Sí? Decía mi hijo cuando era pequeño, yo soy mero lermero, decía. Aquí nací, este es mi lugar de origen. Entonces, eso es, ahora somos conciudadanos de nacimiento. Hechos capítulo 22, 26 al 28 dice así: cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre, hablando de Pablo, este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime,
¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, Pablo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Fíjese, es importante entender esto, ¿verdad? El centurión le dice a Pablo, mira, para que yo sea ciudadano romano, para que yo sea nativo de Roma, tenga los privilegios, los derechos de un ciudadano romano, tuve que pagar una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dice, yo no tuve que pagar ni un centavo, porque yo nací, desde el momento que nací, heredé la ciudadanía romana. Entonces, la ciudadanía lo adoptamos a través del nacimiento. Por ejemplo, hay familias de México que se han ido de mojados a Estados Unidos, de ilegales, pero cuando sus hijos nacen allá, al nacer en ese país, pues ya adquieren la ciudadanía por derecho de nacimiento. Entonces, cuando tú naciste de nuevo, cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón, en ese momento del nuevo nacimiento, yo adquirí la ciudadanía celestial. Ahora yo soy parte de la familia de Dios. Tengo el derecho, tengo el privilegio, tengo el honor de ser parte de la familia de Dios, porque dice, ahora somos miembros de la familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos los mismos privilegios, los mismos derechos que todos los demás que son nacidos del Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso, el saber que a través del nuevo nacimiento, ahora soy parte de la familia de Dios. Tengo todos los derechos, tengo todos los beneficios, puedo acercarme con libertad al Padre. Por eso dice Hebreos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No tengas temor, porque tú no eres un desconocido, tú no eres un forastero, tú no eres un ilegal. Dice, tú eres hijo, tú tienes el derecho completo de acercarte a tu papá, de pedirle a tu papá, de recibir la herencia de tu papá, de disfrutar la presencia de tu papá. Entonces, ahora, al nacer del Espíritu, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Esa es la palabra que usamos. No es una palabra religiosa, es una palabra poderosa en el mundo espiritual. Cuando yo veo a alguien, le digo, ¿qué pasó, mi hermano? Realmente nos une un lazo, no de sangre, porque recuerde, los que nacemos de la misma mamá tenemos un lazo de sangre, somos hermanos de sangre, pero los que nacemos del Espíritu somos hermanos de la fe. Nos une en la misma fe, nos une el mismo Padre. Entonces, esa palabra es hermosa. Así que si alguien para burlarse de ti te dice, ahí está el hermano, ahí está la hermana, o sea, en vez de ofenderte, en vez de enojarte, es un privilegio que yo sea hermano de la familia, yo pertenezca a la familia de Dios, que yo sea parte de la familia de Jesucristo. Es una gran bendición. Entonces, como cristianos, somos parte de dos familias, tenemos dos familias. Por eso el tema de hoy es familia terrenal y familia espiritual. La familia terrenal es la que Dios dispuso que sea nuestra familia. Nosotros no escogimos a nuestra familia. Yo no escogí a mi mamá ni a mi papá. Yo no escogí a mis hermanas. Dios me puso en la familia que Él sabía que era la familia correcta para mí. Entonces, con mi familia terrenal, mi deber, mi tarea es, además de amarles, además de honrarles, es orar y compartirle el Evangelio. Yo debo de procurar la salvación de toda mi familia. Y eso es lo que el hombre de la historia del domingo que hablamos en la predicación, el hombre que estaba siendo atormentado en el lago de fuego, él le dijo, Padre Abraham,
tengo 5 hermanos y yo no quisiera que mis hermanos sufran. Yo no quisiera que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Manda a alguien a predicarles. Entonces nosotros, nuestro deber como hijo de Dios es orar y compartirles el evangelio a nuestra familia terrenal. No descansemos. Quizá tú digas, pastores, que yo ya les hablé y se burlan, me rechazan. No, esa persona no quiere nada con Dios. Eso no importa. Tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir ayunando, tú tienes que seguir predicándole para que en algún momento, en alguna oportunidad, la luz del evangelio pueda iluminar la vida de tus seres queridos. Y que tú tengas la alegría, la dicha de ver a toda tu familia, a todos tus seres queridos, caminar en el camino de Dios. Así como la historia de la familia de Jesús, ¿verdad? Que primero no creían en Él y después servían a Jesús. Pero también tenemos una familia espiritual. Terrenalmente yo tengo 3 hermanas, pero espiritualmente tengo millones de hermanos y hermanas, ¿verdad? En muchas ciudades, en muchas regiones nos une la fe. Cuando hemos ido a otros países como Colombia, y ahí sin importar de dónde venimos, porque ahí en la Convención Internacional llegan de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Europa, de Asia, de África, llega. Es una fiesta y algo nos une, ¿verdad? Y es la fe en Cristo, y podemos decir, hermano, hermana, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? O sea, es un momento muy especial el poder abrazarnos, el poder saber que somos parte de la familia de Dios. Tenemos miles de hermanos y hermanas en la fe. Así que podemos decir que tú y yo somos doblemente bendecidos, porque tenemos una familia terrenal y tenemos una familia espiritual. Y para la familia terrenal debemos de amarla, debemos de procurar la salvación de todos ellos. Y para la familia espiritual somos hermanos que debemos de trabajar juntos, que debemos unir nuestros esfuerzos para seguir avanzando en el reino de Dios, para seguir predicando, para seguir llevando la buena nueva de salvación en todas las naciones de la tierra. Entonces, somos doble bendecidos, tenemos 2 familias, la terrenal y la espiritual. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que nos da en abundancia todas las cosas. Vamos a orar. Padre, hoy podemos entender que por tu gracia y tu favor tenemos 2 familias. La familia terrenal a la que tú nos enviaste. Esa es la familia que tú escogiste, y que en nuestro corazón jamás haya ni menosprecio, ni rechazo, ni resentimiento, ni separación de nuestra familia. Que tú, Señor, nos ayudes a entender que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nos une una misma historia, nos une un lazo de sangre, y que debemos de amar, debemos de procurar que cada uno de nuestros seres queridos pueda conocerte, pueda entregar su vida, su corazón a ti. Pero también como parte de tu pueblo, a través del nuevo nacimiento, ahora tenemos una familia espiritual, tenemos miles, millones de hermanos y hermanas en la fe. Somos parte de una gran familia a nivel mundial, y nos une el mismo sentir, nos une el mismo propósito de seguir predicando la palabra, de seguir llevando el evangelio, de seguir anunciando la buena nueva de salvación para todas las personas. Gracias por ese doble privilegio, Señor, y que cada uno de nosotros amemos a nuestra familia terrenal y trabajemos unidos con nuestra familia espiritual para extender tu reino. Gracias por esta doble bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, qué bueno poder darles los avisos también. Este sábado 14 a las 6 de la tarde vamos a tener un taller de evangelismo, porque estamos, como les dije, en 21 días de ayuno y oración, y vamos a darle la estrategia que vamos a usar para ganar almas para Cristo,
para ganar a nuestros seres queridos, para ganar a aquellas personas que amamos, que estimamos, que son valiosas para nosotros. Entonces les esperamos este sábado a las 6 de la tarde para el taller de evangelismo. También este domingo 15 de agosto, vamos a tener los bautizos. Será una alegría, una fiesta, la verdad. Es un momento maravilloso. Bajar a las aguas y ser bautizados y recordar lo que Cristo hizo de redimirnos y darnos una nueva vida. Así que bautismos este domingo 15 de agosto. Y recuerden que el sábado 21 de agosto va a haber graduación de Universidad de la Vida y graduación de capacitación Destino. Así que la verdad son eventos maravillosos y qué bueno poder participar. Muy bien, le recordamos también los cultos, los domingos, 9 de la mañana, 11:30 y 6:30 de la tarde, y también nuestro culto en línea, y la Escuela Capacitación Destino, que está de 9 a 11 de la mañana, y la célula de niños. No olvide a sus niños, no descuide a los niños, que ellos participen también. Les amamos mucho, cuídense, protejan a su familia, no tengan temor, pero vivan siempre confiando en Dios, que Él es bueno, Él es fiel y Él nunca nos dejará. Saludos a todos, bendiciones.